Hola a todos. Vamos a hablar de miocardiopatías. El diagnóstico de las miocardiopatías depende de identificar algún grupo de enfermedades que va a afectar preferencialmente al músculo cardíaco, no exclusivamente, produciendo alteración en la función mecánica o en la función eléctrica o ambas, y que se cree que tiene un origen genético. En principio, estas manifestaciones pueden estar circunscritas evidentemente al corazón o ser parte de una enfermedad sistémica mucho más global que puede llevar a conducir falla cardíaca o la muerte. Lo interesante es que este grupo de enfermedades son la última opción, son un diagnóstico de descarte. Hay que descartar, hay que pensar en todas las posibilidades y al ir descartando una por una, terminamos quedándonos con la posibilidad de miocardiopatía. En la década del 80, hace más de 40 años, la Organización Mundial de la Salud sacó esta publicación donde lo que se observa es la primera clasificación vigente hasta el día de hoy de miocardiopatía dilatada, hipertrófica y restrictiva. En la época se utilizaba cardiomiopatía para describir enfermedades cuyo agente etiológico no se tenía claro, y se utilizaba el término cardiomiopatía cuando se tenía identificado al agente etiológico. Hoy se utiliza cardiomiopatía o miocardiopatía para referirse indistintamente a enfermedades con y sin etiología definida. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. De acuerdo a las características patológicas y funcionales, todavía las dividimos como dilatada, hipertrófica y restrictiva en este collage patriótico que comparto con ustedes. Pero fíjense, estamos hablando de solo 3 tipos. Y de acuerdo a la clasificación de la OMS, una clasificación que hace referencia únicamente a las idiopáticas, voy a aclarar eso posteriormente, el resto recibirá el nombre específico de la afección que tiene el músculo cardíaco. Fíjense ustedes que el corazón de tamaño normal, la miocardiopatía hipertrófica y la restrictiva, estas 3 tienen más o menos el mismo tamaño de miocardio. La única que se diferencia claramente es la miocardiopatía dilatada. Entonces, las otras, pues tienen el tamaño más o menos estándar de un corazón normal. Estas 3, dilatada, hipertrófica y restrictiva, son parte de un grupo mucho más grande de miocardiopatías divididas en primarias y en secundarias. Y estas pertenecen específicamente al grupo primario, siendo la hipertrófica de base en general invocada como genética, donde además está la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía no compactada, que vamos a ver ejemplos. Hay un segundo grupo de las adquiridas, donde están las miocarditis, generalmente de etiología viral, el Takotsubo o cardiopatía de estrés, y las mixtas, que pueden ser genéticas y adquiridas, donde están la dilatada y la restrictiva. Además de estas primarias, están las secundarias, las que obedecen a algún agente etiológico. La amiloidosis, la hemocromatosis o la hemosiderosis, la enfermedad endomiocárdica y la enfermedad de Chagas, por ejemplo, son enfermedades secundarias que también reciben el nombre de miocardiopatía, pero que tienen el apellido como la enfermedad secundaria que lo produce.
Fíjense que las secundarias pueden ser infecciosas, metabólicas, secundarias a enfermedades de depósito, secundarias a deficiencias, generalmente vitamínicas, a enfermedades del tejido conectivo, a enfermedades granulomatosas e infiltrativas, a enfermedades neuromusculares, aquellas producidas por hipersensibilidades específicas y un gran grupo, la cardiopatía periparto y la cardiomiopatía o miocardiopatía alcohólica. El alcohol es la causa del problema. Para entrar en materia, de las idiopáticas o de las que se conoce poco en relación a su etiología, vamos a hablar en principio de la hipertrofia. La miocardiopatía hipertrófica es la causa más frecuente de muerte súbita en personas jóvenes y en deportistas. Hasta la fecha se supone una causa genética. Existe un 50% de asociación familiar con penetración variable a algunos genes específicos de las cadenas ligeras y pesadas de la miosina y están asociadas a enfermedades familiares como el síndrome de Noonan, el feocromocitomo paraganglioma hipertensivo, la enfermedad de Friedreich, la enfermedad de Pompe o algunas otras mucopolisacaridosis que tienen ese carácter familiar. La transmisión es autosómica dominante, las características son heterogéneas, hay identificados genes y cromosomas específicos y la lista está abajo. De la cadena pesada de la betamiosina, de la proteína de la unión de la miosina C, de la cadena ligera de miosina esencial, de la cadena ligera de miosina reguladora y una enorme cantidad de específicos locus donde se encuentran algunas deficiencias características. Lo interesante es que la fisiopatología de esta enfermedad es un cambio, una alteración en la alineación normal de las fibras musculares. ¿Qué es lo que sucede? Los cardiomiocitos se desordenan y el cardiomiocito desordenado deja de tener la secuencia normal de miocitos y de tejido colágeno, de eh, tejido intersticial que lo mantenga y sufre un desorden que hace que, por ejemplo, si pensamos que la unión de los cardiomiocitos le dan la estructura que se observa en la parte superior, la desalineación, la colocación en paralelo, va a hacer que el tejido miocárdico se adelgace, como en la miocardiopatía dilatada, y la desalineación, colocándose un miocito al lado del otro, pero desordenado, va a hacer que se produzca la hipertrofia en algún otro caso. Entonces, esta alteración de la citoarquitectura ventricular va a dar lugar al desorden generador de las miocardiopatías. Aquí tenemos un tejido miocárdico ordenado, aquí tenemos un tejido miocárdico desordenado, caótico, que es la causa esencial de las miocardiopatías. ¿Cuál es la clínica de un engrosamiento miocárdico? La muerte súbita es el menos deseable de los eventos. El paciente suele hacer disnea en una alta proporción, dolor torácico tipo angina, en un instante veremos por qué. El paciente se fatiga, pierde el estado de conciencia y presenta estado sincopal, palpitaciones y diversos grados de disnea, pudiendo llegar a disnea paroxística. Y la causa es un engrosamiento localizado del ventrículo, en general el izquierdo, siendo en el 65% de los casos la localización septal. De manera asimétrica, solo el tabique interventricular. Un 35% de los casos se localiza exclusivamente en el ventrículo izquierdo, simétrico y concéntrico, y un 10% en el ápex. Tenemos una imagen
esquemática, un 65% solo en el tabique interventricular, de manera global o solo del ventrículo izquierdo un 35% y solo el ápex un 10%. Lo interesante que vamos a ver a continuación, y les pido que reparen en este detalle, que lo voy a ampliar, es que el engrosamiento solo del tabique, pues termina obliterando un poco la salida a nivel aórtico. Termina siendo obstructivo a la salida aórtica. La morfogenética en relación a la mutación sarcomérica da un tipo sigmoideo de curva reversa, solo apical o neutral, pero en una gran parte genera obstrucción solamente del tabique interventricular. Fíjense ustedes, esta es una imagen en la cual se observa que solo la punta recibe el contraste. Todo este es engrosamiento ventricular. Y lo que sucede en este corte eh, eje corto, sagital, este es el ventrículo izquierdo, este es el derecho que lo abraza en forma de media luna, esta es la pared septal anterior, lateral e inferior. Y fíjense ustedes acá cómo ha engrosado evidentemente el ventrículo izquierdo, pero predominantemente el tabique interventricular, el derecho también. Y esta medida pues muestra 1 centímetro de espesor, la línea negra es de 1 centímetro y como máximo en el hombre debe haber 1 centímetro de espesor de las paredes ventriculares. En mujeres es hasta 9 milímetros. 1 centímetro ya es grande para el sexo femenino y es gordo. Aquí tenemos un ventrículo concéntricamente hipertrofiado, el izquierdo, predominantemente septal, una trabeculación notable del derecho, alteraciones miocárdicas donde podemos observar áreas puntiformes y blanquecinas que efectivamente son áreas isquémicas. Es un tejido miocárdico que necesita una mayor cantidad de aporte sanguíneo para su perfecto funcionamiento. Aquí tenemos la imagen de un miocardio hipertrófico, la pared lateral y la pared septal, hipertrofia severa a predominio septal, con una obstrucción a la salida del tracto del ventrículo izquierdo. Vamos a ver, esta es una imagen coloreada, pero la imagen anatómica es la que vemos a continuación. Aquí está la aurícula, válvula mitral, la salida hacia la aorta y esta clara obstrucción de la sangre hacia la aorta que está haciendo las veces como que hubiera un problema subvalvular de obstrucción aórtica. De hecho, la miocardiopatía hipertrófica se conoce también como estenosis subaórtica, miocardiopatía hipertrófica asimétrica septal o estenosis subaórtica. Lo que sucede es que este tejido muscular que en diástole ya es prominente, en sístole, al aproximarse las paredes, va a hacer que la obstrucción sea mayor y va a ser tan serio el movimiento durante la sístole que va a proyectar a la valva anterior de la válvula mitral a tomar contacto con el tabique, produciendo esto que es obstructivo, mucho más obstructivo todavía por la hipercontractilidad y el efecto Venturi que produce la salida de la sangre precisamente por este lugar, lo que hace que sea mucho más obstructiva con ese movimiento sistólico anterior de la válvula mitral. Ese movimiento sistólico de la válvula mitral se conoce con la sigla SAM, Systolic Anterior Movement, movimiento sistólico anterior. Hay una enorme cantidad de publicaciones en relación a cuál es la aproximación para este
movimiento sistólico anterior de la válvula mitral en presencia de miocardiopatías, y lo que se invoca es un aumento de la velocidad por los cambios de la presión que hacen que la valva anterior de la válvula mitral termine golpeando este tabique que ya obstruía la salida para hacerlo más obstructivo todavía. Vamos a ver aquí una imagen ecocardiográfica. Fíjense cómo en la diástole las paredes se aproximan, pero existe un pequeño segmento donde está la cabeza de la flecha que cuando se cierra la válvula termina golpeando la pared. Ahí, ahí. Cuando cierra la válvula, golpea la pared. Este es el movimiento sistólico anterior con el fenómeno de Venturi. Aquí lo vemos, esta imagen recostada, que es la que veíamos hace un instante. Entonces, al tener un golpeteo de la válvula, esta válvula mitral se convierte en incompetente, siendo uno de los criterios diagnósticos. Se puede presentar de manera asintomática. En estos pacientes, el electrocardiograma anómalo, que confunde con un evento isquémico coronario, el tejido miocárdico es muy gordo, necesita nutrirse y hay un desequilibrio entre el aporte sanguíneo y la demanda es muy grande, el aporte es el normal, pero lo normal no llega a cubrir la demanda de tamaño músculo cardíaco. El electrocardiograma muestra datos inequívocos de isquemia miocárdica. Y cuando es sintomático, el paciente tiene dolor anginoso, pérdida del estado de conciencia y disnea. Una de las presentaciones es la muerte súbita de origen cardíaco. ¿Cómo es posible que no existan síntomas? Hay una presentación asintomática. En la mayoría de los pacientes, mientras se desarrolla el curso de la miocardiopatía, la exploración física es completamente normal. Las alteraciones suelen ser discretas, los ruidos cardíacos en ocasiones están aumentados en intensidad y como característica de todas las cardiopatías, la presencia de un tercer o cuarto ruido, un galope protodiastólico o telediastólico, presistólico, son lo habitual como hallazgo auscultatorio. El pulso carotidio es de ascenso rápido, se lo conoce como pulso Zeller. El soplo de la salida del flujo sanguíneo a través de la obstrucción se presenta en casi el 40% de los casos. El soplo es sistólico, eyectivo, y puede haber ocasionalmente un soplo de regurgitación mitral por ese fenómeno de Venturi que hace que la valva anterior se pegue al tabique. No está presente siempre. Hay miocardiopatías obstructivas con y sin SAM, sin movimiento sistólico anterior, y es por eso que el flujo regurgitativo mitral es ocasional. Hay muchas maniobras que hacen que uno pueda darse cuenta más propiamente de la miocardiopatía hipertrófica porque aumenta con la disminución de la precarga, con el paciente en bipedestación o que está haciendo maniobra de Valsalva, disminuye la poscarga con algunas maniobras también. Si el paciente se pone de cuclillas, disminuye la estetoacústica del paciente por disminución de la contractilidad. Hay varios tipos de maniobras isométricas de manos, que el paciente se ponga de cuclillas, que el paciente eleve las piernas, que eleve los brazos, que cambia la intensidad del fenómeno auscultatorio porque es una obstrucción dinámica, no es fija como en una estenosis aórtica. ¿Qué vamos a encontrar? Datos inequívocos de hipertrofia ventricular izquierda, complejos QRS muy altos en precordiales izquierdas y muy profundos en precordiales derecha, y los datos de enfermedad isquémica con desnivel del ST y onda T negativa. Pueden observar ustedes un trazo electrocardiográfico, complejos QRS muy altos en precordiales izquierdas, muy profundos en precordiales derechas, con ondas T negativas
una sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo en toda su ley. La placa de tórax nos va a mostrar en principio una silueta cardíaca normal, porque la hipertrofia es concéntrica, el ventrículo crece para adentro, no crece para afuera. Claro, cuando es muy grosera la hipertrofia y ese ventrículo realmente ha sido superado, pues va a empezar a haber hipertrofia excéntrica también, pudiendo verse cardiomegalia en los periodos más tardíos. Lo interesante es que la raíz aórtica no se va a ver agrandada nunca y en ocasiones se puede encontrar la calcificación del anillo mitral cuando hay movimiento sistólico anterior y hay regurgitación permanente. Aquí en imagen estática, el ventrículo izquierdo gordo, la valva anterior de la válvula mitral que lo puede tocar, a veces la pared inferior también está gorda. Aquí tenemos la válvula mitral en el centro, el tabique interventricular gordo, el tabique específicamente gordo en esta imagen de 4 cámaras de cabeza. Las aurículas están debajo, los ventrículos arriba. Este es ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y el tabique está engrosado hacia el interior del ventrículo izquierdo. Y esta una imagen monoplanar, una imagen que está cortando por acá, mostrando el espesor del tabique interventricular, la válvula mitral que está golpeando contra el tabique, que se abre, la valva anterior, la valva posterior se abre, dando esta imagen en M invertida con la valva posterior y positiva con la valva anterior, y la pared inferior que puede o no puede estar engrosada. Pero es mejor poderlo observar en movimiento. Aquí está el tabique interventricular engrosado, el tabique interventricular engrosado, el tabique interventricular engrosado. Lo que está entre líneas rojas es un aumento del espesor mayor a 1 centímetro del tabique interventricular. Aquí vamos a ver imágenes de estos tabiques mucho más engrosados, específicamente expensas del tabique interventricular engrosado. No solamente el tabique, la pared inferior también, y aquí tenemos la obstrucción. Aquí la parte medial de pared septal y de pared inferior, acortándose y produciendo un cierre absoluto de la cavidad ventricular. Engrosamientos más bien basales en una porción más inferior, ventrículos muy engrosados que exceden los 10 milímetros o 1 centímetro en el paciente masculino o los 9 milímetros en pacientes del sexo femenino. El electrocardiograma con QRS muy altos en precordiales izquierdas y muy profundos en precordiales derechas, con las ondas T que se oponen a la máxima deflexión, septos muy gordos, puede haber compromiso de otro tipo de paredes también. Fíjense aquí, grandes engrosamientos ventriculares, miocardiopatías hipertróficas concéntricas en estos ejemplos. ¿Qué podemos ofrecer de tratamiento en estos pacientes? Lo que se intenta son bloqueantes beta adrenérgicos, son pacientes que se benefician de mejorar el consumo de oxígeno del miocardio. De hecho, los beta bloqueantes tienen un efecto inotrópico negativo, permiten que se contraiga menos, tienen un efecto cronotrópico negativo, hacen que el corazón lata más lento y favorecen de esta manera la diástole, y esta mejora en el consumo de oxígeno evita la muerte súbita y evita la aparición de arritmias, porque el miocardio hipertrófico es un miocardio irritable y vulnerable. Se pueden utilizar antagonistas del calcio
para tratar de evitar la obstrucción dinámica, para que no esté tan obstruido, aunque por su efecto vasodilatador y cronótropo positivo, puede empeorar el cuadro en algunos pacientes, produciendo taquicardia. Más del 60% muestran una mejoría clínica temporal de un problema progresivo que va a seguir empeorando y que va a requerir maniobras como esta. El manejo quirúrgico de la hipertrofia, ese cableado verde es alcohol absoluto que se instila sobre el tejido miocárdico y permite la desobstrucción de esta masa, de este pedazo de carne, de este tejido miocárdico septal que está engrosado y que está obstruyendo en un 65% de los casos la salida del ventrículo izquierdo. Entonces, la instilación de alcohol absoluto va a representar una opción terapéutica quirúrgica porque se está utilizando un procedimiento instrumental. Lo otro que se puede hacer es, como se ve acá, una miomectomía. Se corta, aquí el bisturí lo está extirpando el pedazo de músculo, una miomectomía del tabique, del septo interventricular engrosado. Vamos a seguir con secuencia este corte con bisturí que se hace transaórtico. Lo que están viendo es la apertura del seno de Valsalva y se saca el tejido miocárdico para permitir que el flujo sanguíneo pues salga a partir de resecar este segmento. Se puede utilizar algún otro elemento, por ejemplo este que está aquí abajo, la colocación de una prótesis mitral, una prótesis de disco, para que el aproximarse de las paredes no permita que la valva anterior de la mitral sea obstructiva. Se coloca una prótesis y la prótesis es un disco rígido que evita el que se obstruya. Y finalmente, la colocación de un marcapaso. Como ven ustedes aquí, el cableado del marcapaso se puede colocar en la punta del ventrículo derecho, quitándole el protagonismo contráctil al tercio medio septal, que es el lugar que está engrosándose. Como el marcapasos le quita el protagonismo, pues esto deja de ser hipertrófico y permite la salida de la sangre. Todos procedimientos quirúrgicos. Este caballero, un investigador, Jacopo Olivetti, ha patentado, ha propuesto este medicamento, el Mavacamten, para el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Tiene ese nombre comercial. Hay varios artículos que están hablando de una propuesta a partir de medicamentos para evitar el curso de esta miocardiopatía hipertrófica. Vamos a pasar a la segunda, la miocardiopatía dilatada. Esto que ven ustedes aquí parece en realidad placenta, parece un redondo. Es una miocardiopatía que tiene unas características. Es un tipo de enfermedad miocárdica que se caracteriza por una dilatación paulatina del corazón que hace que, a diferencia de lo que pensamos, a mayor dilatación, mayor fuerza de contracción, como decía don Frank Starling, pues llega un momento en que esta dilatación vence la función sistólica y se caracteriza por una cardiomegalia con falla cardíaca. Es muy frecuente y de peor pronóstico en pacientes afrodescendientes y se tiene de 5 a 8 casos nuevos por cada 100.000 habitantes año. Hay muchas enfermedades, más de 70 específicas, que tienen características clínicas de dilatación, algunas con nombre específico, como la miocardiopatía chagásica, por ejemplo, o la enfermedad de Lyme, que es por infiltración de borrelias, de Borrelia burgdorferi, preferentemente. Hay 3 mecanismos invocados: factores familiares y genéticos, la miocarditis viral, un guiño para el SARS-CoV-2 que produce varios tipos de miocardiopatías, la dilatada es una de ellas,
y efectos adversos citotóxicos a algunos productos, como vamos a ver en un instante. Puede haber anomalías inmunitarias también involucradas en la etiología de esta patología. Factores genéticos con mutaciones, conductos génicos alterados, disfunción celular específica de los cardiomiocitos, alteraciones inmunológicas, infecciones virales, persistencia de la virosis por mucho tiempo que lleva a disfunción miocárdica por taquicardia persistente, un gran grupo que no voy a considerar que son las taquicardiomiopatías, enfermedades del músculo causadas por taquicardias persistentes, que hacen que el corazón se dilate y pierda la fuerza contráctil. Las paredes se acercan poco. En toda esta saga de estudios vemos que realmente la contracción se pierde de manera segmentaria, las paredes se adelgazan, los pacientes tienen disnea prácticamente en la totalidad, son pacientes que están adinámicos, que obviamente no toleran el ejercicio, que tienen hipoperfusión tisular distal con hipoperfusión renal y oliguria, necrosis tubular aguda en algunos casos. Son pacientes a los que la sangre no les llega al sistema nervioso central y hacen encefalopatía hipóxica, desorientación temporoespacial, mareos, síncope, pérdida del estado de conciencia a partir de un corazón que no alcanza a cubrir la demanda metabólica. La exploración física, como ya había adelantado, va a tener, ya se ve como la primera manifestación en esta columna, galope, tercer, cuarto ruido, pulso alternante, ingurgitación yugular, hepatomegalia pulsátil, edema periférico, ascitis, disnea y rémora sanguínea. La sangre empieza a hacer remolinos dentro de la cavidad ventricular y eso produce formación de coágulos. El segundo ruido puede estar desdoblado. Está tan dilatada la cavidad que se produce incompetencia mitral y o tricuspidea. El paciente se pone congestivo, termina siendo una ictericia notable, puede producirse pérdida de peso que está enmascarada por la aparición de edemas, pero una vez que se funden estos, el paciente tiene un hábito grácil en extremidades inferiores, piernitas muy delgaditas, y evidentemente la dilatación desplaza el choque de la. La exploración física nos va a mostrar desde la inspección, levantamientos paraesternales, ápex desplazado, que está hablando de cardiomegalia, el galope por tercer ruido fundamentalmente, los soplos por dilatación de la mitral y o de la tricúspide que pueden ser cambiantes con la respiración y los datos de insuficiencia cardíaca izquierda que pudo volverse derecha. Lo interesante de las miocardiopatías es que en el caso de la dilatada hay falla contráctil. El ventrículo es una bolsa de sangre que no la expulsa de manera apropiada. Entonces hay una falla sistólica con dilatación sin una causa cardíaca identificable. Entonces es francamente idiopático. Aquí tenemos una imagen de placa de tórax que nos está mostrando la dilatación, edema de pulmón cardiogénico inclusive, a veces una sutileza en la aparente cardiomegalia, a veces hay disfagia porque la vena pulmonar izquierda distendida puede comprimir el esófago limitando el paso de los alimentos y a veces incluso de los líquidos, que se llama disfagia paradojal. Electrocardiográficamente, siempre ese electrocardiograma es anormal. Puede haber cualquier tipo de alteraciones, taquicardia, crecimientos auriculares, biauriculares, biventriculares, QRS de muy bajo voltaje, el corazón está muy dilatado, el líquido es muy mal conductor de electricidad y podemos ver complejos muy pequeñitos o muy grandes, si es que está muy pegado a la pared torácica, podemos encontrar bloqueos alternantes de rama izquierda o en bloqueo anterior,
alteraciones inespecíficas de la repolarización, onda T invertida, supra o infra desnivel del ST, que hace que tengamos la necesidad de descartar cardiopatía isquémica, y la mayor parte de los pacientes, la mitad, presentan taquicardias ventriculares no sostenidas en el Holter de 24 horas. El diagnóstico lo hace el eco, por supuesto, es un ventrículo dilatado, las paredes ventriculares izquierdas son dilatadas, hay muy mala fracción de eyección, se puede con la ecocardiografía descartar la presencia de valvulopatías, las aurículas son muy grandes, puede haber trombos dentro de las cavidades, vamos a ver algunos pues, monstruosos, y el Doppler nos va a permitir identificar la dirección de la insuficiencia mitral tricuspide y cuantificar el grado de insuficiencia también. Fíjense ustedes, acá tenemos imágenes de ventrículos que están latiendo muy poquito, la función contráctil es pobre, tenemos ventrículos de paredes muy adelgazadas, derecho e izquierdo, que han perdido la trabeculación. Tenemos pacientes que tienen estas imágenes como sombras, esto está estático, no tengo el link de activación, lo vamos a ver pero en movimiento en un instante, coágulos adheridos al ápex, coágulos como si fueran focos adheridos a la pared que está adelgazada, coágulos en un ventrículo que se mueve poco o coágulos en péndulo. Este parece una papa dentro de la aurícula izquierda, que es el resultado de la rémora sanguínea en ventrículo y en aurícula izquierda. Aquí vamos a ver, con el asterisco están algunos coágulos, esto late muy mal, estos son coágulos murales, apicales, laterales. Aquí tenemos coágulos gigantes pegados, uno adherido al foramen oval, este que se mueve en el interior y que es golpeado por la válvula mitral que lo empuja hacia el interior de la cavidad auricular, y este gigantesco que parece una gelatina en pared lateral y en ápex de ventrículo izquierdo. Son los problemas secundarios de esta miocardiopatía dilatada. Y aquí tenemos incluso coágulos que están dando vueltas dentro de la cavidad auricular, que van a migrar y van a salir a sistémico causando accidente cerebrovascular. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues medidas higiénico-dietéticas, en principio, limitar la actividad física, evitar el consumo de alcohol, lo explico en un minuto, recomendar una dieta baja en sodio para tratar de evitar la sobrecarga hídrica. Se puede utilizar un tratamiento convencional con digoxina, con diuréticos, con inhibidores ECA, hidralazina o dinitrato disosorbide para tratar de que la sangre salga hacia sistémico de un corazón que está contrayendo muy mal. Se puede considerar beta bloqueantes que mejoren la fuerza contráctil del ventrículo y, por supuesto, intentar la anticoagulación si la fracción de eyección es menor al 30% y si hay los coágulos que hemos visto que pueden salir a sistémico y causar un accidente cerebrovascular. Incluso en presencia de trombos murales aparentemente fijos, hay que comenzar el tratamiento anticoagulante. Hay muchas formas de miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía alcohólica y periparto necesitan una explicación aparte. Puede haber uremia como causa de la miocardiopatía o una miocardiopatía parasitaria por toxoplasma, la miocardiopatía por productos relacionados al tratamiento para el cáncer, como los arilantranílicos y los arilantracíclicos, una miocardiopatía específica solo del ventrículo derecho, las miocardiopatías relacionadas a problemas virales como el VIH-Sida, y la miocardiopatía por enfermedad de Chagas, que es también dilatada, son características de esas 70 o más posibilidades de miocardiopatías dilatadas. ¿Qué pasa con la miocardiopatía alcohólica? Es la principal causa de miocardiopatía secundaria no isquémica en el mundo occidental. Es muy común en pacientes de 30 a 55 años que consumen vino, whisky o cerveza por más de 10 años de manera consuetudinaria.
Se presenta insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, arritmias y muerte súbita. Entonces, la miocardiopatía alcohólica hay que tener en cuenta como parte de la presentación en este grupo poblacional mucho más frecuente en América Latina. Las causas como mecanismos de daño, el efecto tóxico directo del alcohol o sus metabolitos, los efectos nutricionales, fundamentalmente en déficit de tiamina. No nos olvidemos que los pacientes alcohólicos dejan de comer para poder tomar, pueden producir una cardiopatía beribérica por un poco aporte nutricional y hay muchos expendedores, ven ustedes la fotografía, que venden alcohol adulterado y que para darle el sabor utilizan aditivos como el cobalto, que son sustancias francamente tóxicas que pueden llevar a daño miocárdico directo. Un grupo poblacional muy interesante es el grupo de la mujer embarazada. La miocardiopatía periparto aparece de la nada, aparece de por sí a partir del segundo trimestre del embarazo o en los primeros 5 o 6 meses después del parto. Su frecuencia es de 1 en 15.000 partos. Es más frecuente en multíparas afrodescendientes mayores a 30 años que no hayan tenido eclampsia o preeclampsia. Todavía se discute si es autoinmune o viral. Se ha visto que está frecuentemente relacionada a múltiples parejas de estas señoras y que probablemente eso invoque una etiología más bien inmunológica. Este caballero, el doctor John DeMakis, creó para 1971 un algoritmo de diagnóstico que se conoce como los criterios de DeMakis para miocardiopatía periparto, que son los criterios diagnósticos que permiten estos 4 puntos: desarrollo de falla cardíaca en el último mes del embarazo o dentro de los 5 o 6 meses después del parto. No hay causa identificable para esta falla, se busca de todo, no se encuentra nada, por eso entra dentro del rango de miocardiopatía, porque es de descarte. No hay una enfermedad cardíaca conocida ni identificable y el eco muestra una fracción de eyección menor a 45%. Estos criterios están presentes hasta el día de hoy. Pasemos a la última, ya vamos cerrando también, la miocardiopatía restrictiva. Fíjense, parece como si fuera hecha de goma. Y lo más interesante es este globito. Los globos, un globo de fiesta, es un instrumento, un juego, un juguete que debe tener los globos grandes 10 centímetros. Cuando uno se pone sus globos a la boca, los infla, le da una bocanada de aire y llega a un topecito, el topecito de la goma. ¡Flup! Y una vez que llega al topecito de la goma, uno sigue inflando y se empieza a inflar a partir del topecito, del primer aliento que se le da, ¡pluc! En el caso de la miocardiopatía restrictiva, pues se llega solo al topecito, no se dilata más el ventrículo. Entonces, las miocardiopatías restrictivas, en plural, son trastornos caracterizados porque la distensibilidad del ventrículo se deteriora, evitando el llenado ventricular en diástole. Como la función sistólica está conservada, late bien, pero relaja mal, entonces uno termina pensando que a lo mejor hay una pericarditis constrictiva, hay algo que está impidiendo que se llene, que de hecho es el diagnóstico diferencial más frecuente de la miocardiopatía restrictiva. Se presenta en el 5% de la población con miocardiopatías y hay 3 tipos. Hay una miocardiopatía restrictiva simétrica, los 2 ventrículos, tipo A. Hay una miocardiopatía restrictiva solo del ventrículo izquierdo, que es la tipo B. Y hay una miocardiopatía restrictiva solo del ventrículo derecho, que es la tipo C. ¿Qué es lo que pasa? Arriba tenemos el corazón normal, abajo tenemos una miocardiopatía tipo A simétrica de los 2 ventrículos, una B simétrica solo o
asimétrica, ¿no? O sea, solamente correspondiente al ventrículo izquierdo y la otra solo correspondiente al ventrículo derecho. Restricción solo del derecho, solo del izquierdo y la simétrica. Hay muchas enfermedades por depósito que causan esta restricción al llenado, la amiloidosis, glucogenosis, enfermedades de Davis, muchas enfermedades por depósito que impiden el llenado diastólico. Entonces las aurículas son enormes, las aurículas son grandotas y los ventrículos chiquititos. Las aurículas son gigantescas, intentan llenar ventrículos pequeños, hay una restricción al llenado ventricular y en la sístole a veces la sangre se vuelve a las aurículas también. Entonces la característica es incompetencia de las válvulas porque este corazón se va haciendo cada vez más pequeño. Esta es una imagen de resonancia, ventrículos pequeños, predominantemente el izquierdo está restrictivo acá, con aurículas gigantescas, y esto nos permite remedar lo que conocemos como el corazón romántico. Arriba las aurículas, abajo los ventrículos simétricamente hipertróficos. Aquí tenemos un ventrículo rígido, da la impresión de que estuviera hipertrófico, pero tiene como unas líneas que hacen parecer como si hubiera granos de arroz metidos predominantemente en tabique. Y aquí la punta afectada es un ventrículo restrictivo. Entonces, los ventrículos son pequeños, las aurículas son enormes y podemos encontrar, fíjense el trazo, la onda P es más grande que el QRS y tenemos ondas P en V1 al menos, isodifásicas, casi del tamaño de los ventrículos. Gran crecimiento auricular y ventrículos que son proporcionalmente pequeños en comparación con el trazo electrocardiográfico. Como resulta que al principio el ventrículo late bien todavía, llena mal, pero late bien, entonces uno va confundiéndose en el curso evolutivo de esta patología que causa gran dilatación de aurícula, disnea, asitis, hepatomegalia, falla cardíaca derecha y, como ya les había dicho, pues la clave, tercer, cuarto ruido como clave diagnóstica. Aquí tenemos una aurícula enorme, ventrículos chiquititos, fundamentalmente el izquierdo, y rémora sanguínea con riesgo también de embolismo a distancia. Otra miocardiopatía es la displasia arritmogénica, generalmente del ventrículo derecho. Puede ser del izquierdo, pero es en general el derecho. Eh, a ver, el corazón es como un sándwich. Tiene miocardio al medio y tiene pericardio arriba y endocardio adentro. O pericardio afuera y endocardio adentro. Es como un sándwich de carne, un sándwich de miocardio. Pero a veces el miocardio está ausente o está sustituido por un tejido adiposo o fibroadiposo. Es autosómico dominante, es causa de muerte súbita, lo vemos en un instante, y afecta este deterioro en la formación, esta alteración en el desarrollo miocárdico. El miocardio está ausente o está reemplazado por un tejido que está arrugado, que está presente en el ápice del ventrículo derecho, en la vía de salida del ventrículo derecho y por debajo de la válvula tricúspide, aunque también puede estar en el izquierdo, es mucho más frecuente en el derecho, y esa zona es no contráctil y además es vulnerable a arritmias. Entonces vemos que el tejido miocárdico está muy adelgazado, está sustituido, está cambiado, está alterado, y este paciente tiene tendencia a hacer esta secuencia inacabable de extrasístoles ventriculares, una taquicardia ventricular sostenida, una arritmia maligna. Hay otra miocardiopatía, la miocardiopatía no compactada. eh, Normalmente el ventrículo es tupido, es gruesito, gordito. Esta es una herencia, el ventrículo izquierdo al menos. Esta está ligado a la herencia autosómica dominante cromosoma X. Por eso la mujer es portadora y el varón
es el que presenta en general los datos clínicos, afecta generalmente al ventrículo izquierdo y encontramos una imagen de doble capa, se le llama miocardio espongiforme, no son estos agujeros, lo de la esponja, son este tejido que le vamos a hacer un zoom, este tejido hueco en miocardio, la falta de compactación. Aquí se ve mejor, se llama miocardiopatía no compactada o espongiforme. Este es un caso nuestro, un caso del hospital de hace mucho tiempo ya, de hace más de 10 años, donde lo que hay son pues como orificios, está faltando la compactación del ventrículo y en estos lugares se forman coágulos. Por eso el primer dato clínico es accidente cerebrovascular de este tipo de pacientes con miocardiopatía no compactada. Y para finalizar, esta enfermedad que se llama Takotsubo. Takotsubo es el nombre de este instrumento de pesca, es una vasija, es un cántaro donde se cazan pulpos. El pulpo se mete acá, se introduce y lo sacan vivo. La miocardiopatía por Takotsubo está causada por estrés, es mucho más frecuente en mujeres. El Takotsubo, como decía, es un instrumento de pesca japonés. Y la característica fundamental de esta patología es una disfunción reversible del ventrículo izquierdo con alteraciones electrocardiográficas y enzimáticas que simulan un infarto de miocardio, pero que no tiene lesiones coronarias y que es reversible. La característica es una disquinesia o discinesia apical, una mala función de la punta con hiperquinesia basal, con hipercontractilidad de la base. Es decir, hay un mal funcionamiento de la punta del ventrículo izquierdo, una discinesia o disquinesia apical, y un aumento de la contractilidad basal del ventrículo izquierdo, lo que hace que el centro se ponga redondo, un ventrículo izquierdo redondo. Por eso se le llama baloneo del ventrículo izquierdo también, ballooning. Esta disquinesia apical hace que el ventrículo izquierdo tome la forma de un chupón de mamadera. La punta funciona mal y la base, igualito que este topecito para la botella de la mamadera, está hiperkinético con un abombamiento central o baloneo. Entonces tenemos una disquinesia apical con una hiperquinesia basal y el baloneo central. Los factores precipitantes, lo vamos a ver dentro de un instante, son estrés emocional, estrés extremo, catástrofes, estrés físico, condiciones médicas, asma, neumonía, cirugía no cardíaca, trastornos neurológicos, pacientes que despiertan en terapia intensiva y no saben qué ha pasado y que tienen una fuerte descarga de catecolaminas. Aquí tenemos una secuencia de 0 minutos, 32 minutos, donde vemos que el paciente simula, pero con ondas T francamente simétricas. Aquí tenemos a las 8 horas y a las 20 horas del Takotsubo, reversible, en 2 días está resuelto, que nos debe hacer pensar de 0 a 39 horas estos cambios que van acompañados de taquicardia mediada por catecolaminas. Aquí está el instrumento de pesca japonés, la hiperquinesia basal con la disquinesia apical, que la vamos a ver en imágenes dinámicas. Empieza a haber hiperquinesia en la base y una alteración en la punta. Aquí lo vamos a ver un poco mejor, como chuponcito en la punta con una hiperquinesia basal y un abombamiento medio ventricular. El Takotsubo, aquí tenemos la disquinesia apical y la hiperquinesia basal. Este es el instrumento de pesca y este es el aspecto que toma este redondeo transitorio del ventrículo izquierdo. Se han postulado muchos mecanismos: aturdimiento miocárdico, hibernación del miocardio, la liberación de catecolaminas, espasmo coronario, pero coronarias normales, y disfunción microvascular con espasmo multifocal coronario y anomalías de la perfusión miocárdica de carácter transitorio.
Esta es una de las últimas publicaciones, el Consenso Internacional del Takotsubo, que es del 2018, donde se habla de la punta del iceberg con angina microvascular, que tiene estrés oxidativo, disfunción endotelial, alteraciones con vasodilatación y vasoconstricción, que tiene muchas causas. Depresión, pérdida de personas cercanas, divorcio, pues, problemas postraumáticos, problemas no físicos y físicos, ¿no? Exacerbación de un coro pulmonar crónico, sangrado gastrointestinal, feocromocitoma, sangrado genitourinario, ruptura de aneurismas, que son causas físicas, miedo, pérdida del trabajo, nuevo trabajo, deudas, bancarrota, muertes de familiares cercanos, problemas que liberan catecolaminas de manera muy importante, que pueden llegar a tragedias, evidentemente catástrofes, terremotos, tormentas, exposición a quimioterapia, vacunas, fracturas patológicas, quirúrgicas, anestesias o finalmente síndromes como este, el síndrome de Stendhal, que es el síndrome de la felicidad, es exponerse al arte, es exponerse a cosas bellas y pues que se producen alteraciones por liberación de estas catecolaminas que causan estos disturbios de manera transitoria. Y finalmente, con esto cierro, lo prometo, el síndrome de Brugada, que es la presencia de bloqueo de rama derecha en V1 con elevación en precordiales, con cuadro sincopal y muerte súbita. Es un defecto genético que asienta en el cromosoma 3 y que tiene que ver con alteraciones de los canales de sodio, es autosómico dominante, es mucho más frecuente en el sexo masculino y que cursa con muerte súbita en hombres menores de 50 años sin cardiopatías, con antecedentes familiares de muerte súbita en menores de 50 años, de hombres sin antecedente de cardiopatía, pero generalmente en pacientes que son del lejano oriente, son personas que son asiáticas y del lejano oriente. El síndrome de Brugada, que también se llama el síndrome que tiene el aspecto de la aleta del tiburón. Vamos a hacer un zoom de este V2. Aquí está el V2. Son pacientes que tienen bloqueo de rama derecha, un bloqueo ancho que simula la aleta de un tiburón en pacientes que tienen este bloqueo y que hacen muerte súbita de origen cardíaco. Aquí tienen la aleta del tiburón en este síndrome de Brugada. Este es un pantallazo muy discreto. Me quedo con esta imagen que voy a pasar a mi grupo, que son de las tres más importantes: dilatada, hipertrófica y restrictiva. La disfunción es sistólica en el caso de la dilatada, llena bien pero contrae muy mal, y en la hipertrófica pues no llena, tiene disfunción en el llenado. El ventrículo izquierdo, en cuanto a su cavidad en la dilatada, está dilatado obviamente, en el hipertrófico es chiquito y en el restrictivo al principio es normal, después está reducido y cuando entra en falla cardíaca puede llegar a ser dilatado. La fracción de eyección en la dilatada está disminuida, en el caso del hipertrófico es normal o a veces un poquito más, en el restrictivo en principio es normal y después cae, y el espesor miocárdico en la dilatada al principio es normal y luego disminuye, en la hipertrófica aumenta y en la restrictiva al principio es normal y finalmente aumenta. Voy a pasarles esta imagen a mi grupo y ellos van a socializar, y también de las miocardiopatías secundarias. Con esto, pues hemos terminado. Voy a dejar de compartir y voy a salir. Que tengan buen día.